Estudio aplicado del proceso penal ecuatoriano mediante la creación de un caso hipotético. Aquí se presenta el índice en el cual se detalla cada una de las etapas realizadas hasta llegar a la ejecución de la sentencia. El caso que se presentará es un delito, hemos seleccionado el delito de asesinato, que está tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. Dentro de la presente actividad de investigación se abordarán y analizarán de manera explícita las etapas del procedimiento penal ordinario dentro de la normativa ecuatoriana, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, por medio de la presentación de un caso hipotético, en este caso que es el asesinato, mediante el cual se intenta indicar la comprensión de la estructura procesal penal y a la vez la adecuada aplicación de la normativa, complementándolo con el desarrollo argumentativo de los actos procesales tipificados en el COIP y demás normativa ecuatoriana. Se continúa con la presentación del caso hipotético mediante la presentación de los hechos. Con fecha 28 de febrero del 2025, alrededor de las 23 horas con 20 minutos en el sector de la ciudadela 31 de octubre, Ciudad Otavalo, provincia de Imbabura, un ciudadano identificado como Dani Israel Suárez Puente, de 25 años de edad, agredió con un cuchillo a Santiago Andrés Lema Coronado, de 22 años de edad, provocándole una herida a la altura del abdomen, la cual produjo su muerte. Este incidente surgió posterior a una discusión iniciada dentro de un bar denominado Los Shots. Una transeúnte que se ubicaba en ese lugar observó los hechos y de inmediato llamó al ECU 911 y la Policía Nacional detuvo al agresor en fragancia. Los sujetos procesales dentro de este caso son el fiscal de turno, la víctima, el procesado, el defensor público, testigo, perito forense y el juez de garantías penales. Hemos creado un parte policial con número 0028 PN/2025 y aquí la unidad policial acude al sitio del suceso, presencia a un ciudadano herido con arma blanca sin signos vitales, por lo que procede a la aprehensión en flagrancia. También se incauta el cuchillo con manchas hemáticas y se da conocimiento a la fiscalía. Posterior a esto se produce la disposición fiscal de apertura, en la que la fiscal de turno ordena el inicio de la investigación previa en conformidad con el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal. A las 23 horas con 55 minutos de ese mismo día, 28 de febrero del 2025, en la cual se indica que existen noticias crímenes derivadas del parte policial. Esto quiere decir que la policía tiene conocimiento sobre el delito y continúa la investigación penal, por lo que se ordenan actos urgentes. Es importante también mencionar que esto no incurre en un homicidio, ya que el homicidio es una acción u omisión que causa la muerte de otra persona sin ningún tipo de agravante, mientras que el asesinato es un homicidio de carácter doloso, ya que se produce con alevosía, ensañamiento o premeditación, y esto es de forma intencional. Continuando con el caso, se producen las medidas urgentes acorde al artículo 583 del COIP, el cual nos expresa que las actuaciones fiscales urgentes se dan en los casos de ejercicio público o privado de la acción en la que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito. La o el fiscal podrá realizar actos urgentes, y cuando se requiera autorización judicial, se solicitará y otorgará por cualquier medio idóneo, como un fax, correo electrónico, llamada telefónica, entre otros, de la cual se dejará constancia en el expediente fiscal. Debido a esto, la fiscal dispone el allanamiento del domicilio del procesado. Esto también se encuentra tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 480. También dispone el levantamiento del cadáver con cadena de custodia, establecido en el artículo 461 del COIP, y la retención del arma blanca como evidencia material, que también se encuentra tipificada en el artículo 519 de este mismo código.
Después de esto se da la etapa de instrucción, la cual es regulada en el capítulo segundo del libro 7 del COIP a partir del artículo 589. El artículo 591 nos habla específicamente de la instrucción. Dice que la instrucción es la etapa en la que se inicia con la audiencia de formulación de cargos, convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación. A partir de esto tomamos en cuenta lo que son los actos investigativos. Dentro del caso presentado, tomamos como acto investigativo la toma de la versión libre y voluntaria de la ciudadana Erika Dayana Dueñas. También el informe forense del doctor Carlos Portilla, el cual indica que la causa de muerte fue una hemorragia aguda extrema provocada por una herida punzocortante. También como acto investigativo tenemos el informe de reconocimiento del arma. Este nos indica que las huellas dactilares coinciden con las del procesado. Y por último, el certificado del Registro Nacional de Antecedentes Penales, en la cual detalla que el presunto acusado no tiene registros previos. Después de este proceso se da paso a la formulación de cargos, que se encuentra establecido a partir del artículo 591 y el artículo 592 de este mismo código. En el caso hipotético tenemos que con fecha 2 de marzo del 2025 a las 10 horas con 0 minutos, en la Unidad Judicial Penal de Otavalo, la fiscal formula cargos por el delito de asesinato tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal y se califica la flagrancia conforme al artículo 527 de este mismo código. Las medidas cautelares se encuentran dentro de esta normativa en el artículo 595 y dentro del caso la fiscal solicita la prisión preventiva basándose en la gravedad del delito, la existencia de los elementos de convicción y el riesgo de fuga. Es por eso que el juez de garantías penales acoge la solicitud y ordena la prisión preventiva por 30 días. Ahora se da la etapa de evaluación y preparatoria de juicio que se encuentra en el artículo 589 del COI, en la que se incurre en un dictamen fiscal. El artículo 600 nos habla exactamente de lo que es un dictamen y abstención fiscal. Entonces nos indica que concluida la instrucción, la o el fiscal solicitará a la o el juzgador señal día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo no mayor a 5 días y se efectuará en un plazo no mayor a 15 días. La fiscal emite el dictamen acusatorio el 25 de marzo del 2025 dentro del caso hipotético, ya que indica la existencia de los elementos de convicción suficientes para presumir la autoría de Dani Israel Suárez Puente. También la relación directa entre las heridas y el arma incautado. Y la concordancia entre las versiones de los testigos y el parte policial. Después de esto viene la audiencia preparatoria de juicio que se encuentra establecida en el artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal, la cual nos indica que la audiencia preparatoria de juicio sirve para la sustanciación de esta misma audiencia y seguirán además reglas comunes a las audiencias establecidas dentro de este código. No los hemos puesto en las presentaciones porque son bastante largas. Se califican como pertinentes y útiles los siguientes medios probatorios dentro del caso planteado, que es el testimonio de la ciudadana Erika Dayana Dueñas, el informe forense por parte del doctor Carlos Portilla, el parte policial número 0028-PN/2025 y el reconocimiento de las evidencias materiales, que en este caso es una arma blanca. Se da el llamamiento a juicio que se encuentra establecido en el artículo 608 del COIP y por lo tanto el juez resuelve el llamamiento a juicio por presunto delito de asesinato conforme el dictamen fiscal acusatorio, notificando por escrito a las partes. Una vez iniciado el juicio oral, público y contradictorio, que se encuentra en el artículo 614 del COIP, se indican los alegatos de apertura. ¿Sí? Entonces,
Dentro del caso hipotético, la Fiscalía indica que se demostrará, o bueno, intentarán demostrar e indicar la participación directa del procesado por medio de las pruebas, tanto testimonial, documental y pericial. Y la defensa en su alegato de apertura indica que alegará que existió provocación suficiente y legítima defensa incompleta. Ahora se da la fase probatoria en la que se realiza un interrogatorio a la ciudadana Erika Dayana Dueñas como testigo y esta señala que el acusado en efecto apuñaló a Laura Oxiso. Como fase probatoria también se da la declaración del perito forense, el cual corrobora que las heridas son consistentes con el cuchillo incautado y también la existencia de las pruebas materiales, que es la exhibición del cuchillo, una camisa ensangrentada y la grabación de la cámara exterior del bar en el que sucedió este acontecimiento, que es el bar Los Shots. Como alegatos de clausura o cierre, tienen que la fiscal solicita la sentencia condenatoria y pena de 22 años de privación de libertad, según lo establecido en el artículo 140 del COIP por el delito de asesinato. Y la defensa solicita la aplicación del artículo 44 de este mismo código, el cual indica los mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes. Después de todos estos procedimientos, se da finalmente la sentencia, con fecha 15 de abril del 2025, en la que el tribunal declara culpable a Dani Israel Suárez Puente como autor del asesinato y le condena a 22 años de privación de libertad, además del pago de $10,000 como reparación integral a la familia de la víctima y por último una disculpa pública escrita. Después de realizarse este proceso se da la impugnación de recursos, que se encuentra establecidos en el artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal, en la cual se utiliza el recurso de apelación. Este mismo recurso es interpuesto el 18 de abril del 2025 por el defensor público, argumentando que existe un error indicando, lo que significa la existencia de un error durante la aplicación de la ley por parte del juez, alegando que el tribunal no valoró las circunstancias atenuantes, en este caso que era la emoción violenta, y de esta forma incurrieron en una violación del principio de proporcionalidad. Finalmente se da la resolución final el día 27 de abril del 2025 en la Sala Penal de la Corte Provincial de Imbabura, en la cual se niega este recurso de apelación, ¿no?, que presentó la parte demandada y se confirma la sentencia por mayoría. La ejecución de la sentencia se encuentra establecida en el artículo 657 del Código Orgánico Integral Penal, en la que ya el procesado es ingresado al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi el día 29 de abril del 2025. También es importante reconocer que el Ministerio del Gobierno, a través del SNAI, ejecuta el cumplimiento progresivo de la pena y que, en efecto, la familia de la víctima recibió el pago de reparación tras orden judicial, recordando que este pago era de $10,000. Como conclusión, tenemos que el caso presentado demuestra la aplicación completa del procedimiento penal ordinario ecuatoriano, acorde al Código Orgánico Integral Penal. Y dentro de este caso presentado se trata con rigurosidad jurídica cada una de las etapas procesales, respaldando el debido proceso, garantizando la tutela efectiva y el principio de contradicción, todo enmarcado dentro de la normativa vigente. Tenemos como bibliografía principalmente el COIP, que es la normativa que rige este tipo de procedimientos y todos los delitos se encuentran establecidos dentro del mismo.
Una parte importante también es reconocer las partes, los sujetos procesales y corroborar que son personajes ficticios. Gracias.